SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, presenta Techos de cartón. Pueblo que canta. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Hola, muy buen día. Bienvenidos nuevamente a su programa Techos de Cartón. Mi nombre es Aide y me complace estar estos minutos con ustedes. El día de hoy quiero compartir dos cosas. La primera, un canto llamado Canción para un mártir, y la segunda, la vida de la persona a la cual se le compuso este canto, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Canción para un mártir fue escrita por Carlos Serpas. Es vocalista principal y compositor de la agrupación salvadoreña Son Tres Cuartos. Este es un grupo musical de San Salvador. Trabaja desde principios del año 2002 en componer canciones que expresen la vida y sentir de los salvadoreños. Son Tres Cuartos realiza su primera aparición en público en marzo de 2002 en el Festival de la Verdad, en la ciudad de San Salvador. El grupo nace con el objetivo fundamental de rescatar el son centroamericano. Esta canción es escrita para Monseñor Arnulfo Romero. Escuchémosla en voz de su autor, Carlos Serpas. Cuando dicen que está muerto, si aún su voz se escucha en el misterio de la fragancia limpia de los cerros o en medio de la milpa y del incienso, supongo que no debo preguntarme por qué se ha fallecido, no lo entierran, por qué sigue gritándome al oído, ¿por qué me vuelve duros los caminos? Pregunto, ¿por qué ese amor le desgarraron sus vestidos y lo elevaron a las cumbres del suplicio? Es como si la tierra le arrebatara la vida para verlo en el futuro renacer. En el encanto de los llanos, donde sembró semilla arando heridas, lo veo caminando por los pueblos, gritando como voz en el desierto, lo veo acariciando a los desvelos que alimentan su cerebro, de sol a sol mirando hacia los cielos. Lo siento como ruego en el silencio. Le escucho por más que quieran taparme los oídos. Siento su vida derramada por los siglos. Demuestra su sotana que la noche entre más negra avisa que vendrá el amanecer. Óscar Arnulfo Romero nació en San Salvador, en Ciudad Barrios, un 15 de agosto de 1917. Era el segundo de 8 hermanos. Su padre se llamaba Santos y su madre Guadalupe. Formaban una familia humilde y modesta.
A los 14 años entró al Seminario Menor de San Miguel y ahí permaneció durante 6 años. En 1937 ingresó al Seminario Mayor de San José de la Montaña en San Salvador. Fue ordenado sacerdote en Roma el 4 de abril de 1942. Vivió en el Seminario Mayor. Era regido por los padres jesuitas. Conoció ahí y se hizo amigo del padre Rutilio Grande. En 1970 fue nombrado obispo auxiliar de San Salvador. Poseía ya entonces 2 rasgos admirables: una excepcional honestidad de conciencia y el don de la palabra. Pero su imagen en el año de 1972 era la de un obispo conservador, espiritualista, que no simpatizaba para nada con la denominada teología de la liberación. Los oligarcas de El Salvador confiaban que contribuiría a la alienación del pueblo oprimido y controlaría los espíritus críticos y comprometidos socialmente de su archidiócesis, tanto sacerdotes como laicos. Es por eso que en el año de 1977 es nombrado arzobispo de San Salvador. A Monseñor Romero le tocó vivir la situación de El Salvador, que era especialmente crítica por las continuas y terribles violaciones de los derechos humanos que la mayoría empobrecida de aquel país estaba sufriendo. La injusticia, que había llevado a que las llamadas 14 familias poseyeran la mayor parte de las tierras y de la riqueza del país, condenando al empobrecimiento y al hambre a las mayorías populares del país. Se había agravado en los años en los cuales a Monseñor Romero le tocó ser primero obispo auxiliar y después arzobispo de San Salvador. Las llamadas 14 familias, que en realidad eran más de 14, eran poderosas dinastías que gobernaron El Salvador solo con sus propios intereses en mente, causando mucha inestabilidad para el resto de la población. No era una situación especialmente nueva. De hecho, ya en el año 1932 tuvo lugar una represión terrible por parte del ejército de El Salvador, que en un mes mató 32,000 campesinos, muchos de ellos indígenas, que se habían sublevado contra la situación económicamente injusta, de empobrecimiento, de explotación y de marginación que estaban sufriendo. En la década de los 70, la inquietud volvía a ser muy importante y los grandes terratenientes, con la ayuda de los diferentes gobiernos, del ejército y de los paramilitares, estaban llevando a cabo una escalada de la violencia represiva para intentar controlar y vencer definitivamente las protestas. Los escuadrones de la muerte hacían auténticas atrocidades para asustar a la gente pobre y marginada, minando así su resistencia. Días después de la toma de posesión de Monseñor, el 12 de marzo de 1977, fueron asesinados Nelson Lemus, que era un acólito de apenas 16 años, al que le gustaba repicar las campanas y del que se dice sufría ataques de epilepsia. Tenía 5 balazos. Don Manuel Solórzano, el mayor, con sus 72 años, era uno de los más activos colaboradores de la parroquia. Presentó 10 perforaciones. Y el tercero, un hombre fornido de 48 años de edad, es el párroco. 18 orificios de bala son la prueba de que se ensañaron con él. Se llamaba Rutilio Grande, el padre Rutilio Grande, gran amigo de Monseñor Romero. Este hecho lo sacudió espiritualmente y le abrió los ojos del corazón para poder ver la realidad violentada de su pueblo con los ojos de Dios. El asesinato del padre Rutilio, del campesino don Manuel y del niño Nelson provocó lo que se ha llamado la conversión de Monseñor Romero y provocó que comenzara a poner signos proféticos de lo que sería desde ese momento su servicio como arzobispo. Me refiero a la misa única, ya que se suprimieron las otras misas en la archidiócesis el domingo siguiente a la muerte del padre Rutilio, para que la mayoría del pueblo pudiera participar, aunque fuese por la radio, en la misa que él mismo celebró.
Esta decisión provocó grandes críticas por parte de los cristianos más conservadores y del nuncio Vaticano, quien alegaba que celebrar solo una misa en domingo iba en contra del derecho canónico. No puede hacer eso. No puede obligarnos a asistir a la misma misa. Eso nunca se ha hecho. Porque nunca habían asesinado a un sacerdote. La tarea de la Iglesia es la de predicar el Evangelio. Esto puede interpretarse como una declaración política. Yo no pretendo hacer ninguna declaración política. Quiero unir a nuestro pueblo para que todos juntos lamentemos esas muertes y expresemos nuestra rabia. La Iglesia siempre ha tenido una influencia estabilizadora. Si abandonamos ese papel ahora, ¿qué ocurrirá? Estás escuchando Sawak Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Este cambio de actitud le comportó la oposición creciente de la oligarquía del país, que veía amenazados sus privilegios por las acciones y las palabras punzantes del arzobispo. Pero él lo que pretendía era defender sobre todo la vida, máximo valor humano y divino. Es evidente que Monseñor Romero, inspirándose en el Evangelio, hizo una opción muy clara por los pobres. Se encarnó en medio de ellos. Les predicó un Dios que no solo los quería, sino que también era liberador. Hizo formulaciones tan iluminadoras como la de que la gloria de Dios es que el pobre viva. Se le acusó entonces de traicionar su servicio episcopal, metiéndose en la política. Pero él defendió su manera de actuar, mostrando que su defensa de los pobres y su denuncia de las violaciones de los derechos humanos y de la injusticia de los ricos y poderosos estaba en sintonía con el Evangelio. Desde los comienzos de su misión arzobispal, las multitudes heridas, insatisfechas y mártires del Salvador acudieron a su arzobispo. Acudían las madres de los desaparecidos, las familias de desempleados, los militantes de proyectos populares, y Monseñor los acogía, atendía y cargaba con sus dolores y su dignidad recién surgida. Él mismo se hizo clamor por la justicia y la dignidad de su pueblo. La reacción fue brutal, incluso insospechada. Monseñor Romero fue un precursor en la lucha y defensa de los derechos humanos en América Latina. Durante mucho tiempo a la oficina del Arzobispado de San Salvador acudía muchísima gente para denunciar a Monseñor Romero las diferentes violaciones de los derechos humanos que habían sufrido. Monseñor Romero los escuchaba y creó la Oficina de Socorro Jurídico, más tarde la Oficina de Tutela Legal, para que se investigara con certeza los hechos y así poder defender a la gente más pobre. Los pobres habían irrumpido no pidiendo limosna o misericordia individual, sino reclamando protagonismo en el proceso de su liberación como miembros de unas clases populares, hacia una sociedad justa y fraternal. En conflicto con el proyecto de las minorías explotadoras, muchos reclamaban sus derechos en nombre del Dios de Jesús, otros solo en nombre de su dignidad de hombres y de trabajadores. Monseñor acogió la justicia de la causa de todos, su dolor, su sacrificio y su dignidad, y anunció que la sociedad nueva que pretendían, sin explotaciones ni opresión, era un signo del reino de Dios. Creó una oficina de derechos humanos y abrió las puertas de la iglesia para dar refugio a los campesinos que huían de la represión. Monseñor celebraba todos los domingos la Eucaristía. El pueblo lo reconoció como un profeta y le llamaron la voz de los sin voz. Soy un pastor que junto a su rebaño ha empezado a aprender una hermosa y difícil verdad.
Nuestra fe requiere que vivamos atentos a lo que ocurre en este mundo. Sigo creyendo que la injusticia económica es la causa principal de nuestros problemas. De ella proviene toda la violencia. La Iglesia tiene que identificarse con los que luchan por la libertad. Tiene que defenderles y compartir su persecución. Monseñor Romero mencionaba: he sido frecuentemente amenazado de muerte. Debo decirles que, como cristiano, no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se los digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Como pastor estoy obligado por mandato divino a dar la vida por quienes amo, que son todos los salvadoreños, aun por aquellos que vayan a asesinarme. Si llegaran a cumplirse las amenazas, desde ya ofrezco a Dios mi sangre por la redención y resurrección de El Salvador. El martirio es una gracia que no creo merecer, pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una realidad. Mi muerte, si es aceptada por Dios, sea por la liberación de mi pueblo y como un testimonio de esperanza en el futuro. Pueden decir, si llegasen a matarme, que perdono y bendigo a quienes lo hagan. Ojalá se convenzan que perderán su tiempo. Un obispo morirá, pero la Iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás. Y una vez más, Monseñor Romero tuvo la razón. Ha resucitado en el pueblo de El Salvador, que lo sigue queriendo y se apoya en su testimonio y en sus palabras para seguir luchando por un mundo mejor, en el cual todas las personas puedan vivir humana y dignamente. Ahora los invito a escuchar la homilía de Monseñor Romero del 23 de marzo de 1980, un día antes de su asesinato. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión,
y el ejército, apoyado masivamente por el gobierno de Estados Unidos, ya no pudieron tolerar más estas palabras y lo asesinaron. Pero entonces sucedió que el pueblo salvadoreño lo quiso aún más y se sintió más apoyado que nunca en su lucha por liberarse. Sucedió lo que ya Monseñor Romero había predicho en una de sus homilías. El 24 de marzo de 1980, Monseñor Romero fue asesinado cuando culminaba una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia en la capital de El Salvador. Era el momento de la Eucaristía, que el cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente también para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor, como Cristo, no para sí, sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo. En ese instante, sonó el disparo que atravesó su corazón, decretando la muerte instantánea en el mismo altar donde oficiaba. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. El asesinato de Monseñor Romero desató la guerra civil salvadoreña. Los Estados Unidos prestaron apoyo al movimiento militar con armas y entrenamiento militar. El país vivió una larga guerra civil que duró hasta el año de 1992 y resultó en la muerte de más de 75,000 personas y la huida de más de 200,000 salvadoreños del país. Su transformación desde una posición conservadora a la denuncia del poder político, económico y militar. La fuerza de su testimonio y de su compromiso. En síntesis, su estilo de vida y la forma brutal de su muerte. El dolor no disimulado de centenas de miles de salvadoreños y millones de cristianos latinoamericanos constituyen algunas de las razones que explican la notoriedad de Monseñor Romero. El mes antepasado recordamos un aniversario más del asesinato de Monseñor Romero. Recordarlo a él es querer recordar a las numerosas personas que en El Salvador y en todo el mundo sellaron con su sangre su compromiso generoso en favor de las personas pobres y oprimidas y en la defensa de los derechos humanos. Que alimentan su cerebro,
solas al mirar hacia los cielos. Lo siento como ruego en el silencio. Le escucho por más que quieran taparme los oídos. Siento su vida derramada por los siglos. Demuestra su sotana que la noche entre más negra avisa que vendrá el amanecer. La versión que acabamos de escuchar estuvo a cargo del grupo Yolocamba. Monseñor Romero fue un profeta de la justicia y un defensor de los derechos humanos, que libró su vida por amor a su pueblo, El Salvador, y por fidelidad al proyecto de Jesús, el reinado de Dios, dos amores, el del pueblo y el de Jesús, que para él estaban íntimamente entrelazados. Así pues, ¿qué vale la pena que recordemos en el año que se conmemora el aniversario de su asesinato? De Monseñor Romero impacta tanto la talla extraordinaria del personaje en medio de la situación que vivió El Salvador, sobre todo en los 3 últimos años de su vida. Cómo impresiona también la generosidad con la que estuvo dispuesto a entregar su vida, antes de callar ante la violación de los derechos humanos que estaba sufriendo su pueblo. De ahí el impresionante amor que la gente de su pueblo y mucha gente en el mundo le sigue teniendo. A pesar de los años transcurridos desde su muerte, Monseñor Romero sigue vivo en la conciencia de su pueblo y es una fuente de esperanza en unos tiempos que siguen siendo difíciles. Sin embargo, más que dar grandes explicaciones sobre su figura, lo que me propongo es dejar resonar su voz en ustedes, porque fue una voz lúcida e impactante, que en su manera de vivir y de hablar sigue siendo profundamente actual. Muchas veces me han amenazado con la muerte. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Que mi sangre sea la semilla de libertad y la señal de que la esperanza pronto se convertirá en realidad. Morirá un obispo, pero la Iglesia de Dios, que es el pueblo, jamás perecerá. Recuerda que si tienes cualquier duda, puedes mandarnos tus comentarios a nuestro correo electrónico saguacradio@gmail.com. Síguenos a través de Facebook, nos encuentras como Saguac Radio, en Twitter @Saguac Radio, y si aún no cuentas con tu aplicación de Saguac Radio, entra a tu tienda, descarga y empieza a disfrutar nuestros contenidos. Hemos llegado al final de este programa. Espero que haya sido de su agrado y que cause en ustedes un sentido crítico y de análisis. Hasta la próxima. Saguac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, presentó